Capítulo 6. Pasaporte a la paranoia. A principios de los años 80 hice un serio esfuerzo para identificar las fuerzas espirituales que parecían estar teniendo un efecto cada vez mayor en la sociedad. Cuando comencé sistemáticamente a leer la literatura en este tema, tanto ficción como no ficción, encontré varios patrones consistentes en él. Lo más obvio fue lo que la gente en el movimiento de los 60 denominó paranoia. Esta no es la enfermedad mental descrita en los textos de psicología, lo que implica emociones incontrolables de miedo sobre peligros imaginarios, sino la conclusión intelectual de que algo que a usted no le gusta está a punto de suceder, aunque no pueda realmente probarlo. La mayoría de paranoia de este tipo en el movimiento de los 60 fue enfocada en acoso de la contracultura por parte del gobierno o de individuos privados. Las ideas de paranoia discutidas en este capítulo se enfocan sobre todo en el concepto de que fuerzas desconocidas están manipulando el curso de la historia humana en direcciones que parecen siniestras y atemorizantes. Uno de mis puntos de partida fue reexaminar el trabajo de Charles Fort, el fundador de la investigación moderna hacia fenómenos inexplicables. Comenzando con el libro de los condenados en 1918, él fue el primero en publicar muchas de las más simples y más obvias explicaciones para un número de extraños sucesos. Por ejemplo, él propuso que los habitantes de otros mundos pudieran estar visitando la Tierra en naves espaciales mucho antes que fueran inventados los términos platillo volador y ovni, y él también especuló que pudiéramos estar recibiendo visitas del futuro o de otras dimensiones. Ford no asumió, como lo hicieron la mayoría de los investigadores ovni en los años 50, que estas visitas representaban meras exploraciones científicas, sino que especuló que los visitantes tenían razones egoístas para venir a la Tierra. Dijo que ciertos esotéricos a través de la historia han recibido mensajes de otros lugares, e indicó que estos han contribuido a formar la civilización moderna. Asumí que estaba hablando acerca del Colegio Invisible y la masonería y los Rosacruces siglo XVIII, pero sus menciones de este tema son bastante vagas. Sin embargo, las especulaciones negativas de Fort eran más numerosas que las positivas. Él es ampliamente citado como diciendo: "Yo creo que somos propiedad. Somos propiedad de alguien", y para sus otras especulaciones, de que estos propietarios siempre han tenido colaboradores en la Tierra, un culto u orden, miembros cuya función es de como campanas de tiempo para el resto de nosotros. En su más mórbido, él nos compara, no a propiedad sino a ganado, una oscura pista que los misteriosos forasteros pudieron matar a gente de la Tierra para alimento o experimentos diabólicos. Encontré las escrituras de Horace Lovecraft, quien escribió acerca del mismo tiempo que Ford, para ser más interesante y más inquietante. Sus cuentos de horror creaban monstruos completamente grotescos que parecían enteramente reales a los lectores, como si el mismo autor creyera en lo que estaba escribiendo. El tema básico de la mayoría de las historias de Lovecraft es la persecución de sus caracteres por el mal, por seres suprahumanos llamados los grandes antiguos. A veces son descritos como seres físicos con cuerpos como pulpos, pero en otras historias parecen ser no corpóreos. Lovecraft frecuentemente los describe con frases tales como "el muerto Cthulhu yace soñando". Los caracteres humanos en sus historias son científicos u ocultistas que deliberada o accidentalmente liberan a algunos de los grandes antiguos de su cautividad, a menudo recitando hechizos mágicos de un texto oculto de ficción llamado el Necronomicon, que significa libro de los nombres de los muertos. Una vez liberados, Cthulhu y sus legiones a menudo devoraban el cuerpo y el alma del desafortunado mago, y si permanecían mucho tiempo en la Tierra, causaban que los niños del área nacieran como monstruos deformados. Una de las cosas que hacen las historias de Lovecraft más aterrorizantes que la mayoría de la ficción de horror es que tienen poco heroísmo y muy felices finales. No hay exorcista que expulse demonios, ningún doctor Van Helsing que conduzca una estaca a través del corazón del vampiro. En cambio, la historia termina cuando muere el protagonista o lo vuelven loco, dejando al lector preguntándose si los grandes antiguos están todavía sueltos, y si ellos eventualmente destruyen el mundo, si existen. ¿Qué tienen que ver estas historias mórbidas de horror con el conocimiento espiritual y secretos ocultos? En términos de las tramas de las historias mismas, nada. Sin embargo, cualquiera con suficientes poderes mediumnísticos conscientes que reciba mensajes del mundo espiritual con alguna regularidad, encuentra detalles en los cuentos de horror de Lovecraft inquietantemente familiar. Algunos de los espíritus malvados comúnmente contactados en el plano astral expresan muchos de los mismos pensamientos como los grandes antiguos de Lovecraft,
y numerosas almas perdidas, espíritus en un bajo nivel de desarrollo que parecen estar teniendo problemas ajustándose a la vida después de la muerte, suenan como las desgraciadas víctimas en las historias. Por supuesto, la pregunta más importante sigue en pie: exactamente quién origina los mensajes telepáticos que asustan a la gente como Lovecraft y saber a escribir tal fantástica ficción. No pude encontrar respuestas reales de los detalles en las historias de Lovecraft, mucho más de lo que encontré de saber, porque no tenía ningún marco de referencia teórica en donde poder encajar la información. Nada teorizado por Ford, Saber o Lovecraft o nadie más fue de ayuda interpretando este tipo de información. El trabajo de un escritor imaginativo más reciente, William Sam Burroughs, probó ser de mayor utilidad. Incluso si el nombre de Burroughs es sinónimo en la mente pública con la caótica escritura de vanguardia y con el autor como drogadicto y loco, su trabajo es más fácil de leer y contiene conocimientos más útiles acerca de las conspiraciones espirituales que yo estaba buscando, que el de Lovecraft o Saber. Uno de los temas principales que corren a través de sus libros es que misteriosos agentes están trabajando para manipular el curso de la historia humana. Burroughs asume que no todos los agentes están del mismo lado, aunque él nunca revela claramente cuántas diversas facciones están involucradas o cuáles son sus ideologías. Él sugiere de cuando en cuando que algunos de los agentes son extraterrestres, o quizás seres de otras dimensiones. Él también deja claro que una de sus principales funciones implica la reprogramación de las mentes de la gente individual de la Tierra, manipulando sus emociones y pensamientos a lo largo de líneas deseadas. En la mayoría de sus libros, Burroughs describe esto como siendo hecho en un estricto nivel físico, a través de la violencia, la intimidación, el soborno o simplemente la persuasión de difícil venta. Tanto psicodélicos como la LSD y drogas fuertes como la heroína son también ampliamente usados por los agentes para alterar la conciencia de la gente en conexión con otros medios de manipulación. Hay una frecuente mención de la telepatía y otros poderes psíquicos, pero son usualmente descritos en términos vagos. Una de sus ideas que parecía resolver algunas de las paradojas y contradicciones en el cuerpo de información disponible acerca de conspiraciones y control mental telepático era el concepto de agentes conscientes e inconscientes. Encontré la idea de que los agentes pueden variar en su conciencia para ser muy útiles. Un simple ejemplo de cómo opera la conciencia de los agentes puede ser sacada del espionaje del mundo real. Por ejemplo, tome a un agente de la CIA de bajo nivel, cuyo superior inmediato y supervisor es un agente doble. Ahora, el papel del segundo agente es lo suficientemente complejo, él está jugando en ambos lados, y quizás realmente favoreciendo a uno de ellos sobre el otro. Pero el papel del primer agente es el de una categoría totalmente diferente, él o ella está operando como un doble agente sin que siquiera lo sepa. Una prueba con detector de mentiras afirmaría la lealtad de esta agente a la CIA, aunque el trabajo real de la persona pudiera estar en contra de los intereses de esa organización. Burroughs usa este tipo de estructura de poder de una forma mucho más compleja para describir las conspiraciones que están tratando de alterar el curso de la historia humana en varias direcciones. La mayoría de sus agentes son inconscientes, en el sentido de que ellos no saben quién les está dando órdenes o incluso lo que están tratando de lograr. Simplemente hacen lo que les ordenan, por pago, por miedo o por razones menos explicables. Por otra parte, muchos de los agentes en las historias de Burroughs son conscientes, en el sentido que creen que están trabajando para alguna causa u organización definitiva. Sin embargo, los agentes conscientes muy a menudo parecen estar en el mismo desorden que el desafortunado espía que mencionamos anteriormente. Al lector se le da la razón para dudar que la organización para la cual está trabajando el agente, realmente sea lo que pretende ser. En sí mismo, este concepto no suena muy importante, pero hice mucho más progreso después de comenzar a usarlo. Cuando la mayoría de gente busca conspiraciones, ellos asumen que los conspiradores saben lo que están haciendo y lo aprueban. Esto, a su vez, significa que las conspiraciones tienen que tener por lo menos algún sentido, en términos de motivación y autointerés. Y no he averiguado mucho durante todos mis años de buscar conspiraciones negativas que promovieran los intereses de la población en ellos. Aquí hay un par de citas para ilustrar el estilo de Burroughs y algunos de sus principales temas. Comenzaré con uno de sus primeros libros publicados, Almuerzo Desnudo, 1959. Almuerzo Desnudo es un proyecto, un libro de cómo hacerlo. Cómo extender los niveles de experiencia abriendo la puerta al final de un largo pasillo. Puertas que solamente se abren en silencio, hacia inmensos paisajes de otros planetas. Almuerzo Desnudo demanda silencio del lector.
En caso contrario, él está tomando su propio pulso. Hay solamente una cosa sobre lo que un escritor puede escribir, lo que está frente a sus sentidos en el momento de escribir. Soy un instrumento de grabación. La palabra está dividida en sus unidades, las cuales estarán todas en una sola pieza y deberán ser adoptadas de esa manera, pero las piezas se pueden poner en cualquier orden, estando atadas hacia atrás y adelante. Esta es revelación y profecía de lo que se puede recoger sin señal fermio. Llamada de Chicago, entre, por favor. Un poderoso lugar húmedo, lector. Posesión lo llaman. El servicio de contestación. Incorrecto. Yo nunca estoy aquí. Que nunca está en completa posesión, pero de alguna manera en una posición de prevenir movimientos mal aconsejados. Patrullar es, de hecho, mi principal ocupación. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién es usted? Usted no estaba allí para el comienzo. Usted no estará allí para el final. Su conocimiento de lo que está sucediendo puede ser solamente superficial y relativo. La mayoría de ellos no quieren saber y usted no puede decirles nada. A continuación, he aquí algunos extractos de uno de sus últimos libros, El lugar de los caminos muertos, 1983. Kim Carson acaso existe. Su existencia, como cualquier otra existencia, es inferencial. Los rastros que él deja atrás, fósiles desteñidas, fotos violeta, viejos recortes de periódicos deshaciéndose a polvo amarillo. ¿Y este libro? Él existe en estas páginas como Lord Jim, el Gran Gatsby, Comus Washington, viven y respiran en una prosa de escritor, en el cuidado, amor y dedicación que los evoca, el dañado, condenado, pero invicto, radiantes héroes que procuraron lo imposible, irrumpieron en las ciudadelas de los cielos, tomaron la última oportunidad en el último y más grande de los sueños humanos, el combatiente borracho que se levanta del suelo para ganar por nocaut, el caballo que viene de último para ganar en él. Último tramo, asesinos de Hassan y Sabba, maestro de asesinos, agentes de Unguaba, señor de abominaciones, señor de la descomposición, señor del futuro, de Pan, dios del pánico, del agujero negro donde no aplican las leyes físicas, agentes de una singularidad. Aquellos que están dispuestos a dejar la comedia humana atrás y caminar hacia lo desconocido sin compromisos. Aquellos que no han inhalado de nacimiento tales brasas, que tienen ellos que ver con nosotros. Solamente aquellos que estén listos a dejar atrás todo y a todos los que han conocido alguna vez aplican. Nadie que aplique será descalificado. Nadie puede aplicar a menos que esté listo. Sobre las colinas y lejos de las tierras occidentales. Si alguien se interpone en su camino, mátelo. Usted tendrá que matar en su camino hacia afuera porque este planeta es una colonia penal y a nadie se le permite irse. Mate a todos los guardias y camine. Ghost Britain por William Hall, un luchador borracho de combate, una figura sombría para ganar en la respuesta, maestro de asesinos, muerte por sus credenciales, señor de quién es. ¿Quién es? Kim Kaopan, dios del pánico. El más grandioso de los sueños humanos, ¿quién es? El caballo que viene de allí, ¿quién es? Señor del futuro, hijo, existe. Agentes de la deducción de una singularidad, los fósiles desvaneciendo dejan a la entera comedia humana deshacerse en polvo amarillo. Desconocido sin compromisos de nacimiento. Nadie puede aplicar a menos que respire en las colinas de prosa de un escritor y lejos de las tierras occidentales. Héroes radiantes irrumpen la ciudadela. Matan a los últimos guardias y caminan. Armas destellan en el sol, polvo de humo se desplaza desde las páginas al irse el viejo oeste en un antro de Peep Show, falsos frentes, una tabla fantasma de resistencia. Los señores han vivido desde el comienzo del tiempo. Para seguir viviendo uno debe hacer cosas que ustedes, gente de la tierra, llaman maldad. Es el precio de la inmortalidad. No puedo salvar a sus compañeros, ellos ya están muertos. Peor que muertos. Ellos ya están comidos, cuerpo y alma. Jonquel es otro escritor cuyas teorías parecen bastante paranoicas en la superficie, pero han resultado muy útiles para mí en hacer el avance. Él es un ufólogo que afirmó en los años 60 que misteriosos hombres de negro a menudo se hacían pasar por agentes del gobierno y hostigaban a las personas que habían visto ovnis, para evitar que hablaran acerca de sus experiencias. Un tema principal en todos sus libros es que el gobierno estadounidense y otros gobiernos en todo el mundo deliberadamente interfieren con investigaciones ovni independientes, y hacen un gran esfuerzo para ocultar la verdad acerca de los ovnis.
Estoy de acuerdo que ha habido encubrimientos e interferencias con ovniólogos privados, pero no acepto la conclusión de que ellos son la prueba de que los gobiernos tienen evidencia física que los ovnis y que los extraterrestres existen. Yo he llegado a la conclusión opuesta partiendo de la misma evidencia, porque mi larga experiencia como radical político me ha enseñado que los modernos gobiernos occidentales están tan temerosos de la gente como la gente de ellos. Yo pienso que los encubrimientos esconden ignorancia, no conocimiento. También estoy de acuerdo con que los oficiales del gobierno y militares a menudo han mentido al público afirmando que todas las investigaciones oficiales de ovnis han sido descontinuadas por falta de evidencia que el fenómeno es real. Los propios registros gubernamentales documentan muy claramente que los militares, así como varias agencias policíacas y de inteligencia han estado investigando muy seriamente a los ovnis desde 1948, y que estas investigaciones continúan hasta el día presente. ¿Qué nos ha enseñado esta cara investigación burocrática acerca de los ovnis? Yo sospecho que los archivos del gobierno contienen aproximadamente el mismo tipo de información que los archivos privados de investigadores ovnis, excepto que hay más de ello y está escrito en un lenguaje diferente. Yo creo que si el gobierno tiene información definitiva acerca de la naturaleza de los ovnis, alguien lo habría filtrado ya hace mucho, como lo hizo Daniel Ellsberg con los papeles del Pentágono, Pentagon Papers. Sin embargo, sí creo que los investigadores gubernamentales son capaces de encontrar suficiente información para mantenerlos convencidos de que hay algo real e importante detrás del fenómeno. Por lo tanto, las investigaciones continúan y el gobierno encubre su magnitud, para evitar la crítica pública por gastar tanto dinero proveniente de impuestos sin descubrir ninguna respuesta real al misterio ovni. En La Octava Torre, 1975, que él concluyó que los reportes del contacto ovni tenían un origen en común con ciertas experiencias muy intensas, religiosas y ocultas, tales como visitas de dioses, ángeles o demonios. Él postuló que la causa de todos estos acontecimientos es un fenómeno natural, el cual él denomina el superespectro. El superespectro de que él parece basarse vagamente en el concepto de Jung, de que la raza humana posee un inconsciente colectivo, pero él lleva la idea mucho más allá de lo que lo hizo Jung. Jung había concebido del inconsciente colectivo solo como un cuerpo de información almacenado en las mentes subconscientes de muchos individuos diferentes, que causa que todos ellos piensen o se comporten de maneras similares. Que él lleva este concepto mucho más allá, y postula que el superespectro involucra formas especializadas de materia y energía desconocidas a la ciencia de nuestros días. Él toma conceptos de ocultismo y acuña nuevos términos que suenan científicos para describirlos. Su superespectro simplemente parecen ser otra manera de decir influencia por parte de seres espirituales y poderes psíquicos. Sin embargo, él no concluye que el superespectro es un ser o un grupo de seres, como lo hacen los ocultistas con sus conceptos de dioses, demonios y espíritus. En su lugar, es simplemente un tipo de fenómeno natural con una inteligencia similar a un ordenador. El siguiente escritor que discutiré ha investigado esta misma línea de razonamiento aún más lejos. En cierto sentido, es un insulto a Jacques Vallée para discutir sus trabajos en un capítulo llamado Pasaporte a la paranoia, porque su acercamiento a la ufología siempre ha sido tan racional y científica como aquella de cualquier persona en el campo, pero sus libros de los años 60 y 70 muestran un patrón que encaja justo en lo que hemos estado describiendo aquí. Cuando Vallée comenzó sus investigaciones en los años 60, su hipótesis de trabajo asumió que los ovnis eran un fenómeno físico, ya sean naves espaciales extraterrestres o avanzadas máquinas voladoras construidas en la Tierra. Sin embargo, en 1969 Vallée publicó Pasaporte a Magonia, Passport to Magonia, en el cual él admite a regañadientes que muchas cuentas de avistamientos ovni y encuentros cercanos con sus ocupantes se asemejan a experiencias religiosas y místicas más que observaciones de acontecimientos físicos. Él, obviamente no quería hacer esto, pero no tuvo alternativa, si quería permanecer verdaderamente científico y empírico en sus métodos, porque es allí hacia donde lo llevó la información que él estaba recolectando. Después de investigar cientos de tales casos, Vallée concluyó que los primeros ovniólogos no habían sido verdaderamente científicos cuando descartaron las historias de contactos ovni como bromas o alucinaciones. Los psicólogos profesionales han probado a muchos contactados con polígrafos, hipnosis, drogas de la verdad y una amplia variedad de técnicas psicoanalíticas, y han concluido que no están mintiendo ni mostrando síntomas reconocibles de delirio psicótico. Vallée también aprendió que los contactados por todo el mundo, sin importar sus conocimientos del tema o su tipo de personalidad,
recibieron similar información de la gente del espacio y se sometieron a cambios similares de personalidad después. Esto lo condujo a creer que los encuentros cercanos con ovnis no son puramente un fenómeno psicológico subjetivo, sino que tienen una causa objetiva. Sin embargo, él no encontró las historias de encuentros cercanos lo suficientemente consistentes en sus detalles para permitirle simplemente tomarlas literalmente y concluir que los contactados, de hecho, se han encontrado cara a cara con extraterrestres o han estado dentro de naves espaciales físicas. En lugar de ello, mucha de la evidencia respecto a encuentros ovni parecían descripciones de fenómenos psíquicos y espirituales en la literatura oculta. Esto introdujo una nueva complicación. Jacques Vallée es uno de los mejor reconocidos expertos mundiales en computación, y él no quería poner en peligro su reputación con el establecimiento científico usando términos sacados del ocultismo o religión para describir los fenómenos que estaba estudiando. Así es que en lugar de hablar abiertamente acerca de telepatía, espíritus, etc., él inventó una jerga propia para describir los mismos conceptos. Cuando las investigaciones de Vallée fueron más allá, él gradualmente formó la opinión de que el fenómeno del contactado representa interferencia en los asuntos humanos por fuerzas esencialmente benignas. En 1976, él publicó El Colegio Invisible, de Invisible College, en el cual él recuenta más casos de reprogramación mental a través de encuentros ovni y cita evidencia que encuentros similares con misteriosos visitantes han estado ocurriendo durante cientos de años. Él menciona que las conspiraciones pudieran haber influenciado el desarrollo de la ciencia moderna y teoría política cuando se trabaja a través de las logias masónicas y rosacruces de los siglos XVII y XVIII. El nombre del libro se deriva del uso del término colegio invisible para describir algunas de esas sociedades secretas, pero Vallée no enfatiza que la mayoría de escritores que lo han utilizado eran ocultistas y han asumido que el colegio invisible adoctrinaba a la gente usando poderes psíquicos y rituales ocultos. En cambio, él postula que el colegio invisible empleaba métodos similares a aquellos usados por los modernos psicólogos de comportamiento, basados enteramente en acondicionamiento operante por medios físicos. El colegio invisible también contiene alguna interesante especulación acerca del propósito del reprogramación mental recibido por contactados por ovnis. Por ejemplo, la mayoría se encantan de su experiencia, creyendo que un poder superior los ha escogido para jugar un papel especial en el avance de la civilización humana. Ellos parecían llenos con esperanza, optimismo y energía creativa, expresando la creencia que los contactados van a ayudarle a los hermanos espaciales a conducir a la raza humana a una nueva era en la cual la Tierra tomará su lugar entre las civilizaciones avanzadas del universo. Los elementos específicos de ideología propugnada por los contactados me eran completamente familiares. Paz mundial. Hermandad universal. Justicia social. Ellos también hablaron del concepto que la contracultura de los 60 llamaba expansión de conciencia, especialmente formas de ello alcanzadas sin el uso de drogas psicodélicas, pero lo expresaban usualmente en términos que no los identificarían directamente con la controversia sobre las drogas y los hippies. Fue inmediatamente obvio para mí que esto era solamente otra forma del mensaje de la era de Acuario enunciada en términos de alienígenas viajeros del espacio y civilizaciones galácticas en lugar de la terminología de la contracultura. Sin embargo, por 1979, cuando Vallée publicó Mensajeros del Engaño, Messengers of Deception, él aparentemente había cambiado sus opiniones sobre los ovnis hacia algo aproximándose a aquellos que él había expresado en su libro La Octava Torre, de October. Vallée se ha decepcionado muchísimo con todo el concepto de misteriosas conspiraciones que se inmiscuyen en asuntos terrestres y trataron de cambiar el curso de la historia, reprogramando las mentes de individuos. Él estaba más convencido que nunca que tales conspiraciones existían, pero había ido de considerarlas beneficiosas hasta condenarlas como malvadas. Él describió cómo algunos de los contactados ovnis han fundado cultos que parecían una religión de alta demanda. Algunos líderes de cultos de contacto estaban diciendo que la democracia es obsoleta, y convirtiéndose en déspotas sobre de sus grupos. Unos pocos habían tomado posiciones reaccionarias en asuntos sociales y políticos que se asemejaban a los puntos de vista tradicionalmente en poder de las iglesias fundamentalistas. Otros le recordaban de los nazis diciendo que los contactados son una raza principal con sangre extraterrestre en sus venas. Sobre todo, él estaba profundamente perturbado de ver a los miembros del culto de contacto rigiendo sus vidas según mensajes pasados a los líderes por la gente del espacio en vez de pensar por ellos mismos. Mensajeros del Engaño contiene una posible explicación para todo fenómeno de culto de contacto ovni que es muy similar al superespectro de Kell.
Yo creo que es un sistema a nuestro alrededor que trasciende el tiempo al trascender el espacio. Yo sigo confiado que el conocimiento humano es capaz del entendimiento de esta realidad más grande. Yo sospecho que algunos humanos ya lo han entendido, y están mostrando su lado en varios aspectos de los encuentros ovni. Valle no está seguro quién era esa gente, solo que no parecen ser extraterrestres físicos o superhombres. Él especula que ellos pudieran ser agentes de inteligencia del gobierno, especialmente de la CIA y la KGB, o quizás miembros de conspiraciones extragubernamentales como los hipotéticos Illuminati. Quien quiera que pudieran ser, a él no le gustan. Sin embargo, Valle pareciera haber cambiado de parecer, de nuevo, durante los años 80, y decidieron que hay varias diversas facciones de manipuladores secretos, algunos buenos, algunos malvados. La principal razón de este cambio es que al parecer él había comenzado a trabajar con Robert Anton Wilson, quien ha llevado a cabo la opinión de los buenos individuos y los malos individuos de todo el asunto durante años, como lo describen en el siguiente capítulo.